Un saludo a todos los oyentes, mi nombre es Jacqueline Hernández y el día de hoy traigo unos invitados especiales para tratar varios temas un poco sensibles para unos y apasionantes para otros, pero que son de vital importancia en la contemporaneidad. Uno de esos temas es el concepto de sujeto y cómo se le ha despojado a la mujer esta característica. También hablaremos sobre la creación del arquetipo de brujas y su papel en la relación con las mujeres contemporáneas. Entonces, sin más preámbulos, nos acompaña David Zuluaga, Hola a todos, ¿cómo están? José Rueda ¿Qué hubo, muchachos? ¿Cómo me les va? y Duan Álvarez. Hola a todos. Bueno, entonces para que empecemos esta discusión traje una pregunta a colación. Según la evidencia recopilada a través de los años, ¿creen ustedes que se ha tratado a la mujer como sujeto o como objeto? Hola Jacqueline, pues respondiendo a tu pregunta, pues yo pienso que a la mujer nunca se la ha visto como un sujeto, pero sí como un objeto a través del tiempo. Si nos vamos a la antigua Grecia, las mujeres nunca tuvieron la posibilidad de elegir con quién casarse. Ellas, el padre se encargaba de elegirles el esposo, pues según sus conveniencias. El esposo pues prácticamente la compraba, eh, brindándole algunos bienes a su padre. Luego de pasar de ser posesión de su padre, pasaba a ser posesión de su esposo, y en caso de quedar viuda, pasaba a ser posesión de su hijo, en caso tal de que tuviesen hijos. El hombre con el que casaba normalmente nunca pues las tomaba en serio pues las amaba. Solo estaban con ellas por expandir el linaje o para que cumplieran las labores de la casa. Sí, era como más un adorno. Vaya, pues sí, claro, esto se vio reflejado, ¿cierto? Pues no solamente en la cultura griega, sino digamos ahorita mismo en la contemporaneidad. Eh, También, digamos, se puede decir desde las primeras civilizaciones, pues ya depende de cuáles, ¿no? Digamos, hablemos, por ejemplo, de la ceremonia de matrimonio en la cual, digamos, el hombre, el papá de la mujer lleva de brazos, entrega a su hija, a su, digamos, vamos a decirlo en estos términos, a su futuro dueño, ¿cierto? Como si fuera una cosa. Y, digamos, también por medio de la cosificación, por la cosificación femenina, también se ha visto a la mujer como un objeto, digamos. eh, Esto hablo desde la cultura también actual, digamos, se da mucho valor a la mujer, digamos, simplemente por el físico. Sí, se le pone un precio. Claro, se le Sí. pone un precio, se le pone un valor solamente por sus cualidades físicas, Eh, sin tener en cuenta cualidades actualmente, internas. actualmente también lo vemos en el departamento de La Guajira aquí en Colombia, donde las mujeres Exacto. se les pone un precio. Hmm. Pasa lo que pasaba en la antigua Grecia, pues ya ha transcurrido bastante tiempo y se supone que ya esas cosas no se deberían ver, pero todavía vemos que las mujeres son tratadas como un objeto que pasa de mano en mano. Sí, es Sí, verdad. No, y lo que Juan ahorita hablaba del matrimonio es muy importante. A mí me parece que, digamos que la historia o a través de la historia se va viendo cómo son tratadas las personas. Entonces, cuando tu nombre no aparece en algo, como es el caso de las mujeres, que el apellido se va perdiendo, ¿cierto? Y eso todavía se ve, pero antes era una cosa más horrible porque mi abuela, eh, ella se llamaba Luzmila, entonces era Luzmila su apellido y de Zuluaga. Si me hago entender, no solo se perdía el apellido de la mamá de mi abuelita, exacto. sino que se le daba como
Esa el palabra nombre, como de propiedad, pues el nombre la del propiedad de papá la esposa. es el nombre del papá y propiedad de su esposa. Entonces es algo muy delicado, es una cosa donde las van, digamos, maltratando sin que ellas se den cuenta y las van llevando así a través del tiempo, lo que nos ponía ahorita Duván hace miles de años y se va llevando y es como costumbre y ya digamos si esas costumbres se ven tocadas, ya también las mujeres brincan. Entonces yo traje también otra pregunta y ya pues ahora que hablaron del matrimonio y digamos que nosotros somos católicos en la mayoría, y yo quería preguntar eso, ¿qué ha representado pues la mujer en sí para la Iglesia Católica en todo el tiempo? Quisiera saber su punto de vista, muchachos. Bueno, es una pregunta bastante complicada, ¿no? Digamos, la Iglesia Católica podemos decir que no ha sentido algún tipo de respeto por la mujer. Digamos, si nos vamos al tiempo de la Santa Inquisición, en donde, digamos, se juzgaban a las mujeres acusándolas de brujería, cuando en realidad ya se sabe que era por ciertos conocimientos que tenían. Pero digamos, ahorita quiero abordar más el tema digamos, dentro de la iglesia podemos ver el papel de las mujeres. Vamos a comparar a las mujeres de los hombres, el papel de las mujeres con el papel de los hombres. Entonces, el papel de las mujeres serían las monjas, ese es el único, pues las monjas y la voluntaria, ¿cierto? Es, digamos, las monjas en realidad solo están para ayudar, pues tienen escuelas, ayudan con la catequesis, ayudan con las parroquias, tienen grupos juveniles, cuidan enfermos, cuidan a ancianos, tienen sus monasterios, en fin. Pero en realidad las funciones jerárquicas, que ya ahí se subdividen entre el papa, arzobispos, obispos, etcétera, estos son parte de los hombres. Y bueno, y por eso vemos que no hay sacerdotes mujeres. Digamos, porque para la Iglesia Católica no tiene autoridad, no tiene jurisdicción. Pues se dice que empezó con Jesús y porque sus dos apóstoles eran hombres, pero también se comenta pues que esto fue así porque como Jesús se relacionaba en el judaísmo, entonces esto era una condición, pues estar con los hombres Pues sí, en sus apóstoles. Ajá. Sí. pues sí, Amén. ampliando el punto de vista de José, podemos ver que la iglesia a través del tiempo, con todo el poder que ha tenido, ha creado imaginarios de las mujeres. Por un lado, vemos que lo masculino está asociado a Dios, a lo virtuoso y lo absoluto. Por otro lado, podemos ver que la mujer la asocian como con la fuente de todos los males de la humanidad desde su inicio. También la asocian lo femenino está vinculado con el pecado y el mal. Podemos Bueno, ver que las religiones como el judaísmo y el cristianismo, desde su inicio han culpado a la mujer como la fuente de todos los males, que es la culpable del pecado original, lo que ha sido como una carga para la mujer a lo largo del tiempo. Tal vez por esto se le ha reprimido tanto a la mujer. bueno. Bueno, yo ¿qué quise traer para la pregunta que nos hizo David? Quiero citar, mejor dicho, la frase de una película que se llama Las brujas de Zugarramurdi, dirigida por Alex de la Iglesia, y que mencionaron pues ahí. Y dice así: dicen que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, pero ¿quién diablos se cree que son? Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Alguna de vosotras se traga ese cuento de Adán y la costilla? Y dicen: los hombres nos tienen miedo porque sabemos la verdad. Dios es una mujer y ellos no pueden soportarlo. Entonces yo quería saber ustedes qué opinaban sobre eso. Pues No, pues, porque sabemos que en la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces Dios es un hombre.
y todo ha sido alrededor del hombre. En la historia, ¿quién hizo la historia? El hombre. ¿Quién fue la pecadora? La mujer. Ujú. Entonces, Exactamente. Más bien, Dios no hizo al hombre a su imagen y semejanza, más bien el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. exacto, Excelente, sí. excelente Entonces, apreciación. el hombre siempre se ha, se ha beneficiado de eso, porque siempre se ha visto como lo divino, mientras que la mujer siempre la relacionan con el pecado. Eh, el mito de Eva, que para la iglesia cristiana fue la primera mujer que existió. En el momento en el que Eva desobedeció a Dios, vinieron todos esos males sobre ella, todos estos males sobre la humanidad, el parto con dolor, que fue un castigo que también por su desobediencia, también el judaísmo creó un arqueotipo con la mujer, pero en este caso, en vez de Eva fue Lili, quien fue castigada, pero por no aferrarse al hombre, por no dejarse domar por el hombre. Entonces fue expulsada del paraíso. Según el judaísmo, esta mujer fue creada antes que Eva, pero esta fue castigada por no dejar descendencia. Y supuestamente esta mujer es la que se roba a los niños y eso, porque ella no pudo tomar descendencia. Y es como la imagen del pecado, del demonio, de todo lo malo. Mm, Sí, Vaya que bueno, fuerte. yo también quería dar un punto de vista acerca de lo que decía José, lo de ahorita de la Santa Inquisición, que eso lo creó pues el Papa, que eran los que como crucificaban, por decirlo así, o mataban a los que eran herejes o los no creyentes. Y fue cuando empezó la histeria colectiva esto de las brujas y se creó lo que decía Juan del arquetipo, de cómo es una bruja, entonces que es una viejita, pues encorvada, fea y todo eso, y que hace pues como pócimas o cosas así. Pero esto surge pues por el papel que la mujer ha tenido en la medicina en ese tiempo, porque los hombres eran los únicos que podían asistir a la academia, a las mujeres no se les permitía. Entonces, ¿qué tenían que hacer las mujeres? Claro, ponerse pues como a inventar con sus hierbas y sus cositas, así fue donde salió lo de la veladona que ayuda para los dolores del parto y todo eso. Y entonces empezó lo de la casa de brujas, que incluso para la iglesia pues está en el mandamiento que no se puede matar, pero a ellos no les importaba matar pues como por lo que ellos creían que estaba mal. Y se supone que Dios, que es el Todopoderoso, o bueno, Jesús, por el que los haya creado los mandamientos, que no podemos matar, pero las mataban porque sí, o sea, no tenían como una causa justa, simplemente por ser mujeres. Que también hay hombres brujos en la historia, claro que también los hay, pero nunca fueron vistos como algo malo, sino más bien como poderosos. Por ejemplo, Berlín, que era como un brujo súper poderoso, mientras que a la mujer, pues no le daban como ese papel. Entonces, en el texto de... ¿Cómo se llama ese texto? de las quemaron por brujas. De las quemaron por brujas, dan un punto de vista muy interesante y es que a las brujas les decían que ellas hicieron un pacto con el demonio, pero sabemos que está Satanás y están los demonios. Satanás es como el poderoso, o sea, el de arriba, el más grande. Y los demonios son como los súbditos, como los que le hacen todo a Satanás. Entonces ni siquiera le decían que hice un pacto con Satanás, que le dan como el lugar primario, sino que hizo un pacto con el demonio, que es un lugar secundario. Entonces siempre la están poniendo en un lugar por debajo del hombre. Ujú. Entonces, Sí, sí, siempre está por debajo. Pues históricamente siempre las has puesto por debajo.
Sí, Sí, incluso, incluso en el artículo de la historia de la medicina, si nos damos cuenta, el 80% de las personas que fueron ajusticiadas eran mujeres. Entonces, en ese entonces, por el mero hecho de tu ser mujer, estabas en peligro de ser quemada, aunque Ujú, estabas sí, ofreciendo una ayuda a sus semejantes, que era no, curarlas sí, con sus conocimientos. sí, no, Entonces, y la locura era tal que no sé si ustedes escucharon que en Salem, en este juicio de Salem, en las brujas de Salem, que es muy famoso, mataron hasta 2 perros, los colgaron, de que los acusaban de servidores del diablo. Entonces digamos, la locura era tal que se atrevían hasta matar perros en el nombre de la iglesia. sí, estaban tan desesperados y habían manipulado tanto a las personas en ese entonces que entre los mismos familiares se acusaban. Sí, Los mismos hermanos acusaban hermanas, esposos acusando esposas, el vecino por envidia acusaba a la vecina, mm, también se convirtió en un negocio de la iglesia, dado que al momento de llevar esa supuesta bruja a la hoguera, ellos se quedaban con sus bienes y la familia también tenía que cubrir todos sus gastos. O sea que eso fue un negocio redondo para la iglesia. sí, eso era más claro, que... y es lo que la Biblia dice, como que uno no puede ser avaro, no puede pues como aspirar a cosas pues como a mucho dinero o algo así. Ujú. Y ellos, y eso era un negocio para ellos, eso es muy cierto. No sé, ya viendo pues toda esta persecución a lo largo de la historia y cómo se han reprimido las mujeres y se le han quitado méritos. No sé, ustedes, ¿en qué momento histórico creen ustedes que se presentaron las primeras discriminaciones basadas en el sexo? No sé, ¿qué opinan ustedes si eso se debe a la Biblia o no sé qué conclusión tienen de esto o qué opinan al respecto? Bueno, yo no sabría decir como un momento histórico, pues como en tal fecha o tal, pues yo, porque yo pienso que eso ha sido desde hace mucho que ni siquiera alguien sabría decir como con exactitud cuando se empezaron las primeras discriminaciones. Hay una película que se llama La voz de la igualdad, que es la historia bibliográfica de una jueza suprema de justicia de Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, eh, que nos relata pues como un poquito de esto. No recuerdo muy bien en qué año pasó esto, pero contaba pues como la historia o cómo ella luchó para que pues en muchas de las leyes que ya existían en ese tiempo discriminaban a las mujeres solamente por su sexo. Entonces ella encontró como un bache, pues como Sí, un bache. pues un bache que en un caso estaban discriminando era al hombre y no a la mujer. Entonces ella se fue como por esos lados para poder que modificaran las leyes para que no discriminaran a la mujer por el sexo. Entonces yo no sabría decir como un momento histórico como tal, pero también pues en la película muestran de una abogada que cumplía todos los requisitos para ser abogada, pero no la dejaron ejercer simplemente por el hecho de ser mujer. Pues yo Sí, tampoco tendría como una fecha, pero siento que las religiones del libro, siento que por la gran influencia que ha tenido la religión a lo largo del tiempo, siempre ha vendido como esa imagen y creo que ha contribuido a eso, a esa pelea entre géneros, a esa desigualdad, no sé, pues mi punto de vista, no sé si alguien más lo comparte o lo Sí, contradice. sí, yo también lo comparto, incluso lo que hablábamos ahorita de la iglesia, todo empezó por ahí, eso también es una discriminación basada en el sexo por el hecho de ser mujer. mm, sí, digamos, desde
No sé si de pronto recuerdan el manual de la buena mujer en la época de los 70, 80, de una buena esposa, el manual de una buena esposa, que lo Sí, vimos sí, pues de sí, pronto en sí, lo vi clase, por ahí. que era una cosa loca, que digamos donde la mujer esperaba a su hombre con los niños ya vestidos, con la ropa ya hecha, con todo, esperando a su hombre para escucharlo, para alimentarlo, para darle placer, claro, porque el hombre llegaba con ganas de todo y a la misma vez de nada. Entonces, digamos que estas discriminaciones vienen desde ahí, inclusive desde la crianza, desde la costumbre, porque a las niñas las enseñan en la casita, en la cocina, les regalan la cocina, les regalan la muñequita para que la peine, el bebecito para que lo alimente y esas cosas así. Entonces digamos que no las preparan para el mundo real, sino como para el mundo de la casa de muñequitas. Y digamos que ahí es donde afuera cuando Siempre para servir. salen, la roban, las maltratan en la calle, ya salen y se refugian en su hombre y dicen, no, yo no puedo vivir sin mi hombre, son cosas así. Entonces yo pienso que el momento histórico es desde que la mujer pare a su niña y la enseña de tal manera de que no esté preparada como para luchar contra el mundo real. Sí, la verdad eso es una buena apreciación. Puedo decir, el momento histórico pues empieza digamos, en el nacimiento de cada mujer, ¿no? Mm. En cada mujer, en el nacimiento de cada niño también. Sí, Eh, eso también, porque también nosotros también, somos malcriados. también les enseñan ciertos comportamientos machistas, hay que decirlo. Digamos, a mí, por ejemplo, en mi casa éramos puros hombres, o habían dos mujeres, y las mujeres eran las que hacían todo. Pues, estando yo niño, las que hacían todo en la casa. Barrían, cocinaban, trapeaban, todo. Y no, pues nunca se nos exigió nada a los varones, en serio. O sea, nunca fue como, debes hacer eso, debes hacer esto. Pues simplemente las actividades escolares y ya. Me gustaría, Ujú. como para responder también, a ver si nos pasamos la historia, para responder la pregunta de Dubán, que en qué momento histórico. Bueno, o sea, en realidad, pues como es difícil establecer, decir, no, en el año tal, en tal época, pero entonces, digamos, podemos hablar de lo primero que se conoce de la civilización humana, que es pues, como la edad de piedra, ¿no? En donde dejamos de ser nómadas para convertirnos en agricultores, cazadores. Bueno, pues nada, leyendo por ahí, averiguando, o sea, pues pude ver que, digamos, las mujeres, al igual que los hombres, también ejercían papeles de cacería, o sea, Ujú. hacían todo lo que los hombres hacían, exactamente igual. Pero entonces, en el momento en que nos asentamos, empezó a crecer la población bastante rápido. O sea, el aumento demográfico fue bastante rápido y amplio. Entonces, ¿qué fue eso? O sea, se necesitó tener alimento mucho más rápido. Entonces ya primaba, digamos, ciertas características físicas que tienen los machos, tipo como la estructura ósea un poquito más densa, un poquito más de testosterona, para, para elaborar las tareas de caza. Ya se necesitan animales más grandes. Y bueno, entonces eso fue poniendo a las Pero, mujeres en otro pero papel. las mujeres hacían soporte en la agricultura. Sí, claro, Entonces las claro, sí, mujeres fueron digamos. pioneras en ese ámbito. Claro, pero entonces, digamos, de pronto en ese momento de pronto una actividad tenía más jerarquía que otra. Ya habrá que estudiar más bien las actividades, digo, ya socialmente cómo se comportaban. Entonces, digamos, con esto que acabé de contar, digamos, ya empezaron a perder sus derechos, incrementó su explotación, digamos, ya su explotación en los otros deberes, las explotaban, las empieza a ver como un objeto, ¿no? Ya empiezan a verlas como un objeto, ya porque entonces ellas son las que paren, las que, digamos, paren Ujú. pues, las hembras, las que paren a los bebés.
ya empiezan a tenerlas tipo como ganado, vamos a decirlo así. Sí, una cosa que solo se reproduce. Claro, Sí. sí, que solo sirve para parir, pues así comenzaron a verlas. Y bueno, ya, digamos, habían divinidades femeninas que después pasaron a convertirse en masculinas. Bastantes, bueno, entonces, la verdad, y hay muchos momentos históricos en los que podemos hablar, digamos, la película que dijo nuestra compañera Jacqueline sobre ¿cómo se llama la película? La voz de la igualdad. La voz de la igualdad también hablaba que antes de ese juicio también existieron otros casos, ¿no? Digamos, cuando en el sufragio femenino, que digamos las mujeres no podían ser abogadas, entonces digamos, las mujeres No han ido podían luchando, trabajar, no podían trabajar, exacto, tenían que No, quedarse en no los podían oficios. votar, Eso, no podían votar, algo muy... claro, siempre estuvieron alejadas de la política. Sí, eso es una Siempre discriminación. se les impidió estudiar también. Solo estaban para reproducirse y para y para cumplir con servir las al marido, labores sí, del hogar. Para así Para, como nos contaba nuestro compañero David. sí, eso se les Entonces, inculcaba desde pequeñas, ujú, aprender a tejer, aprender a barrer, a cocinar. Tú puedes claro, usar entonces, esto, no te puedes poner un jean, no puedes trabajar. Y si ujú, trabajas ganas exacto, menos que un hombre. incluso todavía se ve en esto, en esta religión en las que las mujeres se tienen que tapar toda y solamente se le pueden ver los ojos. sí, Sí. exacto, Que sí, también Exactamente. eso, pues ahí la mujer también cumple el papel de objeto, no es un sujeto, sino un objeto, por porque supuesto, es, Sí, es es como algo, propiedad del hombre, él verá lo que hace con ella, eh, no la puede mostrar a nadie, solamente es pues él es el único que la puede ver. Sí. Mandan pues sobre ella. Y que fuera ellos en esas religiones son polígamos los hombres. Ujú. Digamos, la mujer tiene que respetar a su hombre, a su único hombre, pero Ay, yo me pregunto, pues siempre me ha causado sí, curiosidad. Uno también como las decir, no quiero encasillan, ser de esta religión. Eso sí se también podrá las hacer. encasillan, no, no creo, también las creo encasillan que, como en ciertos comportamientos. El claro, sistema, bueno, se- el sistema sexogénero se ha encargado de eso, de encasillar tanto hombres y mujeres en ciertos comportamientos, ciertos estilos claro, de sí, vida, como que tú solo puedes trabajar en esto y eso porque esto es el trabajo de un hombre. Y tú si trabajas ujú, y eres mujer y trabajas en eso y eso porque esto es el trabajo de una mujer. Vistes de estos colores, puedes utilizar estos aromas, utilizas perfumes y se han encargado como de encasillar todo, como el sistema. claro, No sé sí, si, claro, eso lo hacen bajo modelos de subordinación y también centrándose también en heterocentrismo, ¿cierto? Entonces, digamos, todo, o sea, todo lo que le convenga al hombre blanco heterosexual, ¿cierto? Eso se ha visto, bueno, entonces se ha visto que, o sea, desde siempre las mujeres han luchado para salir de esa subyugación en la que están. Entonces, digamos, ahora una pregunta importante es, digamos, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué están luchando hoy? ¿Cuáles son no sé, cuáles son sus objetivos para hoy? Entonces, digamos, yo quisiera preguntar, o sea, ¿qué opinan ustedes de los movimientos feministas actuales? Pues, ¿sienten que están contribuyendo a algún cambio o qué? ¿Qué dicen? Claro, claro. bueno, con respecto a la pregunta del compañero José, yo creería que el feminismo o los tipos de feminismo actuales se han desviado de los ideales iniciales. ujú. Pues creo que no están contribuyendo a ningún cambio o no es la forma de lograrlo, a pesar de que se han hecho ver más al mundo por los medios de comunicación actuales, pero pienso que no están aportando nada de cambio. Fuertes declaraciones. ¿Qué nos Bueno, dice pues, nuestro compañero? bueno, pues yo con eso sí no estoy como tan de acuerdo porque
hay muchos movimientos que empiezan siendo feministas y terminan de verdad ayudando a personas que lo necesitan. Un ejemplo es aquí en Medellín, esta organización política que se llama Estamos Listas, que es donde, pues que su lema es buscarlas hasta encontrarlas, en donde publican muchas niñas desaparecidas, jóvenes, mujeres, y que ellas buscan y hacen como una investigación y le dan la voz a quien no tiene una voz, o de pronto alguien que ha sido, sea violada, maltratada por su pareja o pues, por cualquier otra persona, le dan una voz ahí y le dan como exponer el caso y investigan también sobre eso. Entonces, no creo que, no es que se hayan desviado, sino que es que de pronto llevan las cosas, pues, o algunas, llevan las cosas muy Sí, a los extremos, pero así como tal desviado totalmente no creo. pues sabemos que existen varios tipos de movimientos, uno más liberal, otros más radicales, Ujú. pero Sí. pues a mí personalmente me parece que una protesta y dañar bienes públicos no me parece que aporte nada. Claro, no, yo sí en parte de acuerdo con Duván, no del todo, sino que digamos que para mí lo más importante es como cortar el ciclo digamos, de la mujer víctima, del hombre acosador, no sé, macho, imponente, como por ejemplo en las violaciones, donde la mujer, digamos, es la cosita chiquita que se ve minimizada por un hombre grande. Entonces, para mí, lo principal que debería concentrarse todos los movimientos feministas y todos los tipos de feminismos, unos haciéndolo bien, por buen camino, otros mal, como dice Duan y sí apoyo. No estoy con las feministas que dicen, no, cortemos el pipí, hombre sin pipí es hombre que sirve, si me hago entender. Entonces, estoy de acuerdo con Duan en eso, pero también hay unas que se hacen valer con argumentos y pueden llegar digamos, a cortar ese ciclo que para mí es la solución a todo este problema que de un principio viene dándose. Sí, bueno, eso es cierto, porque igual hay unas feministas pues que dicen que no me va a cortar los pelos de no sé dónde, porque es que eso es darle placer al hombre, gusto al hombre, no sé qué, que entonces que salen a las marchas mostrando los senos. Uh-huh. Pues eso también es verdad, o sea, yo por esa parte tampoco apoyo ese feminismo como tan radical, porque de eso no se trata, ni de lo que dice David, que le vamos a cortar el pipí a los hombres, no. A mí me parece pues algo ya muy loco. Descabellado. Pues, Pero sí se desvían, forma, como dijo Duan, se desvían del propósito inicial. ¿Y José qué opina? Bueno, el pues, problema desde la raíz. Para mí la raíz sería como lo comentaban los compañeros anteriormente, educar a los niños y niñas desde el hogar, tanto niños funcionales como niñas funcionales, que se puedan defender en los diferentes momentos de la vida. Pues enseñarle a un niño a cocinar, a barrer, pues no debe el trabajo, como enseñarle a una niña también a que se gane sus propios ingresos, y eso no está mal. Pues el problema es que atacarlo desde la raíz para mí es el hogar. Sí, es cierto, desde la raíz es bueno, pero es cierto que, digamos, en mi caso, por movimientos feministas que hacían ruido, marchaban y todo eso, yo empecé a prestarle atención al tema, ¿no? Claro, ¿Por sí. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué? Y ya antes uno termina dándose cuenta de muchas cosas, ¿no? De muchos... Bueno, Sí. uno termina dándose cuenta de muchas cosas, ¿no? Muchos tipos de machismo, cosas que uno no sabía que uno actuaba, digamos, con los movimientos actuales. Pues la verdad yo estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que hacen, ¿no? Digamos, para ganarte ciertos derechos, como decía en la película, en La Voz de la Igualdad, los derechos no son dulces que uno los consigue por ahí, que se los van regalando, ¿no? Eso hay que pelearlos. Hay que pelearlos, así como con las luchas sociales universitarias también. Siempre hay que pelearlos. Porque la verdad, eso no lo regalan. Ay, no, pobrecitos, vamos a... No, eso nunca se ha visto. Bueno, harán sus casos, ¿no? Harán sus casos. Pero
Pero sí, hay que luchar, hay que luchar. Si quieres hacer un cambio, hay que luchar, ¿no? Sí, o sea, no es como No, también la película, no hay sí, un movimiento, no es un movimiento si todos están sentados. sí, Hay yo que comparto de movilizarse. que luchen por sus derechos y que luchen por una igualdad. El problema es cuando nos desviamos y estamos luchando por privilegios y no por igualdad, que en muchos casos, pues, lo he percibido así, lo he sentido así, que quieren, en vez de igualdad, quieren privilegios. Entonces tampoco es el caso. Ujú. Bueno, Bueno, ya eso dependerá de cada país, ¿cierto? Entonces ya eso es como una conversación bastante subjetiva. exacto. Eh, Con lo que decía José ahorita, de que gracias a estos movimientos feministas, pues se ha dado a conocer más lo que las mujeres estamos buscando y todo eso. También está lo de Violador en tu camino, que fue como una protesta en Chile, que fue una canción muy sonada, muy trillada, y que gracias a esa canción mucha gente se dio cuenta de lo que verdaderamente estaba pasando y por qué las mujeres están luchando en este momento como por una igualdad y una equidad. Ujú. sí, es cierto, hay que darle visibilidad al tema. Pues, sí, es un tema que hay que seguir haciéndolo público, que hay que seguir hablándolo, hay que seguir discutiéndolo, claro, porque no todo está dicho y no todo está claro y cada uno tiene su verdad. Entonces, los invito a participar en otro espacio. Por el día de hoy ya se terminó el espacio. Muchas gracias a los participantes, muchas gracias por su punto de vista y muchas gracias también a los oyentes. No, hombre, nada, la pasamos muy bueno. Sí, hablamos muy bueno. Muchas gracias por este Buenos estos espacio. espacios. Bueno, Gracias a nos ustedes. vemos. Nos Listo. vemos. Hasta la próxima. La